en varias consultas y por ahí centrando en la polémica que ya venimos viendo en Córdoba, que tiene que ver con lo que decimos al comienzo, la doble candidatura prevista para las elecciones del 2019 en la provincia, un candidato a gobernador y vice, se presenta también como legislador, y esto despertó, por supuesto, la crítica de la oposición, tildándolo de un manoseo legislativo. ¿Qué podemos decir al respecto, Antonio? Lo que pasa es que hay que conocer un poco más la historia sobre el tema reforma política en Córdoba. Todo esto surgió en esa elección de 2007 entre Juez y Schiaretti como resultado de toda esa polémica suscitada por esas elecciones. El propio gobernador creó una comisión consultiva de expertos que trabajó los 6 primeros meses de 1988. El resultado fue un dictamen publicado en este libro que ustedes ven acá, y el título del dictamen fue Así no va más. Es decir, qué buen título, el ¿no? diagnóstico elegido para indicar cómo veíamos nosotros los problemas políticos electorales de las provincias, de la provincia de Córdoba, era tan grave que decíamos, así no va más. Fue una comisión que trabajó con mucha seriedad, con mucho pluralismo, hubo distintos puntos de vista, hubo distintas votaciones, distintas posiciones. Se concluyó en que para mejorar la calidad institucional de Córdoba teníamos que avanzar a una reforma de la Constitución provincial, había que hacer reformas legislativas y además de reformas administrativas. Cuando hablamos del tema más importante, o sea, la posibilidad de la reforma constitucional, se habían fijado 16 puntos, siendo los dos más significativos el volver a debatir si era necesario en Córdoba tener de nuevo un sistema bicameral, porque se había eliminado el Senado en la reforma express de solo 7 días del 2001, donde se eliminó el Senado. En este primer punto éramos 8 los miembros de la comisión que quedamos para el trabajo. Quedamos empatados 4-4 para que vean lo que fueron los debates, que en distintos argumentos. Por supuesto, yo me inclinaba, como siempre, por volver al sistema bicameral, porque desde el primer momento pensé que acá se rompía el equilibrio republicano en Córdoba al desaparecer el Senado, y además el interior de la provincia quedaba sin representación. Los hechos después, desafortunadamente, me dieron la razón. El otro gran tema de debate que nos separó en votos de 4-4 fue la forma de elección del gobernador, sí, donde de nuevo, es decir, yo estaba en la posición de los que postulábamos seguir la misma idea de la reforma constitucional federal y de algunas provincias, o sea, una elección a doble vuelta, claro, para el gobernador, para darle mayor legitimidad a la función. Entre muchas otras reformas, como la incorporación del Consejo de la Magistratura, etc. La cuestión es que nada de eso ocurrió. No. El oficialismo, ¿qué fue lo que hizo en aquella oportunidad? Solo tomó 2 grandes ideas, que eran pasar del sistema de boleta múltiple a boleta única, lo cual fue un avance institucional importante, y después prohibir las sumatorias de votos. También, claro, y además, eso fue un gran avance, además hubo legislación sobre el tema del financiamiento de campañas políticas, y recién yo lo escuchaba hablar también de lo que ha hecho la justicia del Brasil a Roberto. Bueno, todos sabemos que el problema del financiamiento de las campañas políticas y de los partidos políticos muchas veces está muy ligado a la corrupción. Totalmente. Eso es el mensalao, eso es el proceso de Lava Jato. Hay que ver en Netflix precisamente un comentario al paso ahí, porque tiene muy buena la serie son 8 capítulos donde el mecanismo, donde claro, está explicado de los policías que intervinieron, pero bueno, lo real y lo concreto es que ahí funcionó la República, funcionaron los fiscales, funcionó la policía, y llegamos a algo verdaderamente increíble para nosotros, y es que un juez federal de Curitiba fue capaz no solo de terminar, digamos, con, en este caso, la prisión. Lo que pasa es que todo esto después fue confirmado, vos lo has dicho muy bien, por la Cámara e incluso por la Corte Suprema, en un debate espectacular, y con una transparencia realmente republicana. Nosotros, es decir, ahí vimos que ese mismo juez a las 6 de la mañana fue capaz al mismo tiempo de detener a 12 de los
13 empresarios Sí. más importantes de la obra pública cartelizada que ellos tenían para aprovecharse de la empresa de petróleo del Brasil. Y después, por supuesto, ahí estaba Odebrecht, era el más importante de ellos. Después, bueno, ya sabemos lo que fue el proceso, es lo que la Argentina tendría que hacer. Claro, ahora para parece, terminar con la corrupción, parece, para terminar Antonio, con la impunidad y para elevar la calidad Claro, democrática e institucional. Hablamos del país. pero ahora. yendo a la calidad democrática institucional. Sí, bueno. Entonces, ¿qué pasó? Sí, citándolo para agregar lo que decíamos recién. Estamos muy lejos, parece, en la Argentina, de sentir Sí. que hay castigo. No, sí. La No, gente sí, siente eso. No, nosotros estamos muy lejos. Era importante mostrar este libro, no quedó casi nada. Yo creo que es el estudio más serio que se ha hecho en Córdoba sobre reforma política. Cada tanto aparece para cerrarlo ese tema. Sí. Es decir, como en este caso, ¿qué hicieron? Simplemente tocar 3 temas. El más grave, el más delicado fue cambiar lo que se había hecho hace solo 1 año y medio, estaba también prevista como una de las propuestas del libro este, es decir, darle alguna garantía a la oposición y a la sociedad de Córdoba sobre la fecha en que se fijan las elecciones. Yo vengo de los Estados Unidos, resulta que hace más de 200 años que todo el mundo sabe que para elegir presidente y legisladores se vota en un martes Sí. de noviembre. Martes, sí. Un martes de noviembre, pero desde hace más de 200 años. Y resulta que acá en Córdoba, cuando habíamos establecido que por lo menos hasta el 1 de marzo tenía tiempo el gobernador para fijar la fecha de las elecciones, no, eso también lo han A las modificado. escondidas juegan. Con lo cual, obviamente, para sorprender a la oposición en cualquier momento, en solo 90 días nosotros vamos a tener de pronto, es decir, fijada la fecha en el momento que lo disponga el gobernador, es decir, un enorme retraso en materia institucional. Por si faltara algo, el tema de la doble candidatura. Lo que había significado un avance en esta materia, terminar con las dobles afiliaciones, terminar con las sumatorias de votos, terminar con algunos otros sistemas como fueron las candidaturas testimoniales, ahora, para dividir a la oposición, al mismo tiempo puede ser candidato a legislador y a gobernador. Y por si faltara algo, vuelven a un tema que lo habían dejado sin efecto y que nosotros obviamente también habíamos insistido en la importancia del tema de financiamiento, vuelven con este tema y con cifras importantes que van a significar la posibilidad de que sectores de la oposición puedan en este momento ser candidatos, con lo cual el objetivo resulta muy claro. Es decir, cambiar las reglas de juego, eligiendo solo algunos temas puntuales, de ninguna manera teniendo presente lo primero que se dice acá. Una reforma política es una cuestión sistemática que necesita consenso, enorme debate en la sociedad, y como lo dispuso la reforma constitucional del 94, quórum agravado, o sea, especiales acuerdos en el Congreso cuando se trata de modificar leyes de partidos políticos o ley electoral. De la misma manera que en la reforma constitucional fuimos constituyentes con Roberto, no puede haber decreto de necesidad y urgencia en materia de partidos políticos. Sí. No puede haber. ¿Por qué? Sí. Porque para esto vos necesitas consenso y necesitas ley. Entonces, todos estos criterios de sentido común, sabiendo que es esencial no inclinar la cancha en una elección para favorecer al gobierno de turno, nosotros perdimos acá una gran oportunidad en la provincia mostrando lo que estamos hablando, que es un problema también de la Argentina. Es decir, la baja calidad institucional y lo que decía Roberto, no podemos cumplir los grandes objetivos de la fórmula política de la Constitución que viene desde el comienzo de nuestra historia. Nosotros teníamos que ser una democracia republicana y federal. Nos cuesta ser republicanos. Ahora, y nos cuesta ser una federales. pregunta, Antonio, porque yo no sé si estoy equivocado o no lo tengo claro. Viene una persona que es candidato a gobernador y, lógicamente, es candidato a primer legislador. Es como en el municipio, que los que se presentan a candidato a intendente y no salen quedan como... Han hecho lo Así mismo, es. han hecho, ese es el sistema que han hecho. Es una Ese es el barbaridad. sistema que han hecho. Es un monstruo. Lo que pasa es que además, a nivel municipal, tal vez la institución, a mí me parece que en algunos casos puede haber rendido sus frutos, pueden haberse jerarquizado los consejos deliberantes. Pero bueno,
hay que tener presente también que hay que distinguir cada uno de los órdenes gubernamentales. Y yo también he dicho lo siguiente: me tocó ser diputado de la Nación y yo he podido ver cómo exgobernadores fracasaban en su función legislativa, porque las calidades para un cargo ejecutivo no son exactamente las mismas que para un cargo legislativo. ¿Quiere decir que en las próximas elecciones va a haber 50 candidatos a gobernador? Si me aseguro un cargo Y la legislativo. crítica de la oposición a esta reforma tiene que ver con lo que pasó, la necesidad de y ustedes saben la lo que intención del pasó. gobierno de mantenerse en el poder. Lo que hizo Cambiemos esencialmente fue solicitarle al peronismo que compareciese la comisión consultiva de expertos que había presidido el doctor Sobato y que habíamos integrado los dos rectores de la universidad, dos decanos, los dos constitucionalistas, es decir, Jorge Gentili y yo, entre otros, Mario Riorda también. Es decir, que nosotros viniésemos y que después, bueno, para enriquecer el debate, a la luz de lo que se había hecho, se había estudiado en su momento y se había publicado en Córdoba. Por supuesto que rechazaron eso y por eso es fundamental una reforma constitucional en Córdoba. Aprobaron con la mayoría que tenían, es decir, en soledad, con toda la oposición en contra, salvo algunos votos vinculados al kirchnerismo, aprobaron esta, pero incluso de manera parcial, he leído, de manera parcial. No, sí. Así que en definitiva, lo que les quiero decir, lo que necesitamos en Córdoba nosotros es un camino distinto. Córdoba requiere una reforma constitucional y entre otras cosas por lo siguiente: por el sistema electoral de elección de los legisladores. Como vos sumás en las dos arenas, o sea, en el distrito único de 44 legisladores y en la otra elección a razón de un legislador por departamento, vos con el 35% de los votos te llevás casi la mayoría absoluta prácticamente de la legislatura. Y como además modificaron el reglamento y establecieron que para la moción de sobretablas ya no eran necesarios 2/3 de votos, en cualquier momento en Córdoba te sorprenden con las cosas. Y esto es lo que ha pasado con leyes muy importantes, como por ejemplo las vinculadas de manera, por cierto, en violación de la Constitución con los jubilados. Es decir, Córdoba requiere elevar su calidad democrática e institucional mediante una reforma constitucional que tiene que abarcar temas muy importantes como los señalados en este libro. Bueno, Antonio, como siempre, Muy un bueno. gusto que nos acompañe. La verdad que un placer hablar contigo acerca de estos temas. Y como siempre decimos, nos quedan cosas en el tintero que las seguiremos más adelante, por supuesto. Lo que pasa es que también hay que tener presente, hablando de la importancia que tiene el rol del Poder Judicial y a la luz del ejemplo de Brasil, que el promedio de una causa de corrupción en la Argentina es de aproximadamente 15 años, Sí. lo cual explica lo que yo dije, La además, diferencia con lo que Brasil, vos estabas diciendo, que es 8 meses o ya sea estaba que en resuelta. definitiva, claro, esto Hay una gran diferencia. tenemos que cambiar.